Hoy presentamos el demonio capturado por Salomón. Había una vez un humilde pescador que apenas ganaba lo suficiente para alimentar a su esposa y a sus 3 hijos. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se dirigía al mar, donde tenía la costumbre de echar sus redes 4 veces al día, esperando que el mar le diera lo necesario para sobrevivir. Una de esas mañanas, la suerte parecía haberse vuelto contra él. En su primer intento, las redes sacaron un viejo tronco cubierto de algas. En el segundo, un canasto lleno de piedras. En el tercero, solo una masa de barro. Agotado y desanimado, decidió dar un último intento antes de volver a casa. Para su sorpresa, esta vez sacó un jarrón de cobre dorado con un sello de plomo en la tapa. El pescador, aunque intrigado, se alegró al imaginar que podría vender el jarrón y comprar un saco de trigo para su familia. Examinó el jarrón por todos lados, sacudiéndolo para ver si su contenido hacía algún ruido, pero nada oyó. Solo el sello grabado sobre la cubierta de cobre le hacía pensar que encerraba algo precioso. Para satisfacer su curiosidad, abrió la tapa. Y con gran sorpresa suya, empezó a surgir un humo muy espeso, que lo obligó a retirarse 2 o 3 pasos. El humo ascendió hacia las nubes y, extendiéndose por el aire, formó una gran niebla, con extremado asombro del pescador. Cuando el humo salió enteramente del jarrón, este se convirtió en un demonio gigantesco que parecía tocar las nubes. A la vista de tal monstruo, el pescador hubiera querido escapar volando, pero se asustó tanto que no pudo moverse. El demonio lo observó con mirada fiera y con voz terrible, exclamó: «Prepárate para morir, humano». El pescador tartamudeó: ¿Por qué querrías matarme? Acabo de ponerte en libertad, ¿tan pronto has olvidado mi bondad? El demonio respondió: «Soy uno de esos espíritus rebeldes que se opusieron a la voluntad de los cielos. Salomón, hijo de David, me ordenó reconocer su poder y someterme a sus órdenes. Rehusé hacerlo y le dije que más bien me expondría a su enojo que jurar la lealtad por él exigida. Para castigarme, me encerró en este jarrón de cobre. Y, a fin de que yo no rompiera mi prisión, él mismo estampó sobre esta tapa de plomo su sello, con el gran nombre de Dios sobre él. Luego dio el jarrón a sus sirvientes, con instrucciones de arrojarme al mar. Durante los primeros 100 años, prometí que, si alguien me liberaba antes de ese periodo, lo haría rico. Durante el segundo, hice juramento de que otorgaría todos los tesoros de la tierra a quien pudiera liberarme. Durante el tercero, prometí hacer de mi libertador un poderoso monarca y concederle cada día 3 peticiones, cualquiera que fuese su naturaleza. Por último, irritado por encontrarme bajo tan largo cautiverio, juré que, si alguien me liberaba, lo mataría sin misericordia, sin concederle otro favor que darle a elegir la manera de morir. Por lo tanto, dado que tú me has liberado hoy, te ofrezco esa elección». El pescador estaba extremadamente triste, no tanto por sí mismo, sino a causa de dejar solos a sus 3 hijos. No le quedó otra que decir lo siguiente: Te conjuro, por el gran nombre que estaba grabado sobre el sello del profeta Salomón, hijo de David, a contestarme verazmente la pregunta que voy a hacerte. El demonio, encontrándose obligado a dar una respuesta afirmativa a este conjuro, tembló. Luego, respondió al pescador: «Pregunta lo que quieras, pero hazlo pronto». Deseo saber si efectivamente estabas en este jarrón. ¿Te atreves a jurarlo por el gran nombre de Dios? «Sí, me atrevo a jurar, por ese gran nombre, que así era». De buena, no te puedo creer. El jarrón no es capaz de contener ninguno de tus miembros. ¿Cómo es posible que todo tu cuerpo pudiera yacer en él? ¿Es posible que tú no me creas después del solemne juramento que acabo de hacer? En verdad, no puedo creerte. Ni podré creerte, a menos que tú entres en el jarrón otra vez. Claro que puedo. Te lo demostraré. De inmediato, el cuerpo del demonio se disolvió y se convirtió a sí mismo en humo, extendiéndose como antes sobre la playa. Y, por último, empezó a entrar de nuevo en el jarrón. En cuanto estuvo completamente dentro, el pescador cogió rápidamente la cubierta de plomo y con gran rapidez la volvió a colocar sobre el jarrón. Demonio, ahora es tu turno de rogar mi favor y ayuda. Pero yo te arrojaré al mar, donde te encontrabas. Después, advertiré a todos los pescadores, para que tengan cuidado de ti, demonio malvado, que has hecho juramento de matar a la persona que te ponga en libertad. El demonio empezó a implorar al pescador: «Abre el jarrón, dame la libertad. Te prometo satisfacerte a tu entero agrado». Eres un traidor. Volvería a estar en peligro. Ni tan loco como para confiar en ti. «Mi buen pescador, te suplico una vez más que no cometas tal crueldad.
Considera que no es bueno vengarse y, por otro lado, es encomiable hacer el bien por el mal. No, no te dejaré salir. Es inútil hablar de ello. Estoy a punto de lanzarte al fondo del mar. Escúchame una palabra más. Prometo no hacerte daño, es más, te mostraré una manera de volverte extremadamente rico. La esperanza de liberarse de la pobreza prevaleció sobre el pescador. Podría escucharte, si hubiera alguna credibilidad en tu palabra. Júrame, por el gran nombre de Dios, que cumplirás fielmente lo que prometes, y abriré el recipiente. No creo que te atrevas a romper tal juramento. El demonio se lo juró, tras lo cual el pescador inmediatamente quitó la tapa del recipiente. En ese instante, el humo ascendió, y el demonio, habiendo retomado su forma, lo primero que hizo fue patear el recipiente al mar. Esta acción alarmó al pescador. Demonio, ¿no cumplirás el juramento que acabas de hacer? El demonio se rió de su miedo y respondió: Pescador, no tengas miedo. Para convencerte de que hablo en serio, toma tus redes y sígueme. Mientras decía estas palabras, caminaba delante del pescador, quien, habiendo recogido sus redes, lo siguió, aunque con cierta desconfianza. Llegaron a la cima de una montaña, desde donde descendieron a una vasta llanura que los llevó a un lago situado entre 4 colinas. Cuando llegaron a la orilla del lago, el demonio dijo al pescador: Lanza tus redes y atrapa peces. El pescador no dudaba en atrapar algunos, porque veía un gran número en el agua, pero se sorprendió enormemente al descubrir que eran de 4 colores: rojo, blanco, amarillo y azul. Lanzó sus redes y sacó uno de cada color. Nunca antes había visto algo parecido, no pudo más que admirarlos, y juzgando que podría obtener una suma considerable por ellos, se alegró mucho. Lleva esos peces y preséntalos a tu sultán, él te dará más dinero por ellos, pero te advierto que no lances tus redes más de una vez al día, de lo contrario te arrepentirás. Habiendo hablado así, golpeó el suelo con su pie, el cual se abrió y, después de tragárselo, se cerró nuevamente. El pescador, decidido a seguir el consejo del demonio, se abstuvo de lanzar sus redes una segunda vez y regresó al pueblo muy contento. Fue inmediatamente al palacio del sultán para ofrecer sus peces, y su majestad se sorprendió mucho al ver las maravillas que el pescador le presentaba. Los tomó uno por uno y los observó con atención, y después de admirarlos durante un buen rato, dijo a su visir: Lleva esos peces y entrégaselos a la cocinera para que los prepare. El visir llevó los peces como se lo indicó, y entregándolos a la cocinera, dijo: Aquí tienes 4 peces, él ordena que los prepares. Luego regresó al sultán, quien le mandó entregar al pescador 4 piezas de oro. El pescador, que nunca había visto tanto dinero, apenas podía creer en su buena fortuna al poder proveer los necesarios a su familia con el producto de sus redes. La cocinera del sultán limpió los peces, los puso al fuego en una sartén con aceite, y ni bien pensó que estaban listos, mandó llevarlos al sultán. Cuando el sultán terminó de comerlos dijo estas palabras: No me podía imaginar que fueran tan deliciosos como su hermosura. Enviando inmediatamente por el pescador, ordenando que trajera otros 4 peces iguales, pues los quería como cena de esa noche tan exquisito manjar. El pescador le explicó al visir que tenía que ir muy lejos para conseguirlos, como excusa para no traerlos ese día, pero prometió que los tendría listos para el día siguiente. Así pues, el pescador se fue al día siguiente al lago. Arrojando sus redes, capturó 4 peces similares a los anteriores y los llevó al visir a la hora convenida. El ministro los tomó y los llevó a la cocina, y entregándoselos a la cocinera, ella los limpió y los puso al fuego. El sultán había invitado a su general a comer, quien al probar los peces dijo: Esto es demasiado maravilloso y exquisito. Pidió al sultán que buscara al pescador para decirle si podía traer 4 peces más. A lo que el sultán también aprovechó en pedirle 4 peces para él. El pescador respondió: Si me permite 3 días, los traeré. Es mucho tiempo, me será imposible estar tranquilo durante ese tiempo. Esos peces, sin duda, significan algo extraordinario. ¿Dónde los pescaste? Señor, es un secreto. El sultán junto con el general respondió: Te daremos 10 monedas de oro entre los dos si nos cuentas tu secreto. A lo que el pescador respondió: Los pesqué en un lago situado entre 4 colinas, más allá de la montaña que vemos desde aquí. ¿Conoces ese lago? No, ni siquiera había oído hablar de él en mis 60 años de servicio como general. El sultán preguntó al pescador: ¿Puedes acompañarnos? No le quedó de otra al pescador que decir que sí. Con esa afirmación, el sultán ordenó a su corte montar a caballo, siguiendo al pescador como guía. Todos ascendieron a la montaña y, al pie de esta, vieron, para su gran sorpresa, una vasta llanura que nadie había notado hasta entonces. Finalmente, llegaron al lago, que estaba situado entre 4 colinas, como lo había descrito el pescador.
El agua era tan transparente que observaron que todos los peces eran iguales a los que el pescador había llevado al palacio. El sultán se detuvo en la orilla del lago, y después de contemplar los peces con admiración, preguntó a sus cortesanos si era posible que nunca hubieran visto ese lago, que estaba a tan corta distancia de la ciudad. Todos respondieron que nunca habían oído hablar de él. El sultán ordenó a sus sirvientes arrojar las redes, atrapando 8 peces similares a los que llevó el pescador. Repartió 4 para el sultán y 4 para el capitán. En ese momento, una de las montañas se dividió, y una joven de maravillosa belleza salió por la abertura. Llevaba una vara en la mano y estaba vestida con un satén floreado, con pendientes en las orejas, un collar de grandes perlas y brazaletes de oro con rubíes. Se acercó, para gran asombro de todos, golpeó al grupo de peces capturados y dijo: Peces, ¿cuántos de ustedes han sacado más de lo previsto el día de hoy? Entonces los 8 peces levantaron la cabeza y respondieron: Si tú cuentas, nosotros contamos. En ese momento, cada pez comenzó a contarse. Yo soy el número 1, yo el número 2, y así hasta llegar a los 8 completos. Tan pronto terminaron de contar, la dama les dijo: Han cometido una gran falta, así que me llevaré toda su fortuna como castigo. Regresó a la parte abierta de la pared, que se cerró inmediatamente y quedó como antes. El sultán se asustó mucho al ver cómo desaparecían sus joyas de oro que llevaba puestas. El pescador también se puso triste, pues todas sus monedas de oro de la venta de los peces desaparecieron. El sultán, aún sorprendido y confundido, decidió que aquello debía ser un castigo divino por su ambición y la de sus cortesanos. Se dirigió al pescador y le dijo: Parece que este lago guarda secretos que no debemos perturbar. Llévame de regreso a la ciudad, y que este lugar quede olvidado para siempre. El pescador, con tristeza, aceptó, y todos emprendieron el regreso. Una vez en la ciudad, el sultán declaró que nadie debía volver a buscar el lago, pues era un lugar de misterios más allá de la comprensión humana. Desde entonces, el pescador vivió humildemente, recordando que la codicia desmedida no siempre trae felicidad, mientras que el sultán aprendió a valorar lo que tenía y dejó de desear lo que no le pertenecía.